Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, después de esta primera parte donde hemos abordado el tema del comandante Franco, que nos va a dar días de gloria, nunca mejor dicho, y vamos a entrar en un tema que se ha tratado sucintamente, de una forma un poquito apresurada, tiene más tiempo ahora don Fernando Platón, un tema muy interesante, que es la burbuja estratégica de la Unión Europea. Burbuja estratégica se entiende en el ámbito militar, ¿no? Que también en el ámbito económico, con el tema de la energía. Realmente vivimos en Europa en una burbuja que ha explotado de un momento a otro. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, el nombre exacto es brújula estratégica, aunque no sé si habría que calificarla también de burbuja estratégica, porque muchas veces queda más como una especie de burbuja hinchada que como una realidad real. O sea que el nombre puede irle muy propio. Bueno, pues habíamos hablado en el programa anterior de que la brújula tenía, digamos, cuatro ejes de actuación. Uno que se llamaban actuar, garantizar nuestra seguridad, invertir y trabajar de manera asociativa. Ya hablábamos de actuar y vimos que quedaba en algo bastante muy limitado, una fuerza de acción rápida de 5.000 hombres realmente, básicamente, lo cual desde luego pues es algo bastante pobre para lo que se quiere pretender, digamos, de la Unión Europea como alguien con presencia, digamos, geoestratégica. Pero bueno, en eso quedaba. Sigamos con un poco el resto de ejes y tendríamos garantizar nuestra seguridad, donde tenemos el tema de impulsar, tenemos un poco varias actuaciones. Una, que son impulsar la capacidad de inteligencia en la Unión Europea. Y desde luego, esto sí que realmente es algo importante y necesario, sobre todo porque se ha visto la inteligencia europea como algo bastante pobre, ya que la mayoría de las capitales europeas no fue capaz de predecir los movimientos de Rusia en el reciente conflicto, mientras que Estados Unidos ya sí que a partir de un momento veía y preparaba a Ucrania para una guerra. En la Unión Europea todavía seguía pensando que eso era imposible que se pudiera dar. Bueno, pues la realidad es que fue un fallo de inteligencia solo superado por la inteligencia rusa sobre las expectativas de defensa ucranianas. Pero bueno, mal de muchos no compensa. El siguiente tema es crear instrumentos de defensa contra amenazas híbridas, desarrollando instrumentos frente a la manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros. Otro tema muy de moda, por lo que se habla de intromisión rusa en elecciones y de campañas de información. Bueno, la verdad es que realmente pocas de estas cosas han llegado a ser ciertas y desde luego hay más manipulación en temas de elecciones propia que la que puede venir un poco de otros países, pero digamos estaríamos digamos frente a otro tema como estas de las fake news en aquello que me critican, ¿no? Realmente parece, aunque sí que, que desde luego corresponde vigilar todo lo que pueda ser información incorrecta de origen extranjero por propios intereses, como los de cualquier lobby. Pero, digamos, tampoco se detalla muy claro qué se entiende por una amenaza híbrida o ataque híbrido, pese a que en el documento el adjetivo híbrido aparece 47 veces. O sea, ahí se maneja en un plano de bastante igualdad. También aparece un mayor desarrollo de la política de ciberdefensa de la Unión Europea. Y esto sí que es cada vez más básico en la defensa de un país. Aunque curiosamente poco se ha hablado de acciones de ciberataques en el conflicto Rusia-Ucrania, cuando sobre todo al principio se esperaba una mayor presencia e intervención. Ahora, en cualquier caso, la amenaza que puede llegar a representar es importante. Y eso ya se vio
en un ciberataque producido en 2021 en infraestructuras en Estados Unidos, en que el área administrativa de la empresa Colonial fue bloqueado por lo que se llama ransomware, es decir, te encriptan los archivos y te solicitan un importe de rescate para su desencriptado. El ataque no llegó a afectar al área operacional de la gestión de los oleoductos de la compañía. Según el FBI, el ataque procedía de una red de hackers rusa, pero es claro que se podría llegar a interferir, digamos, redes de infraestructuras y servicios básicos cada vez más interconectados y cada vez más dependientes de aplicaciones informáticas por parte de una intromisión tanto con carácter delictivo como con carácter militar. Entonces, el tener un desarrollo de una ciberdefensa pues es algo bastante lógico y adecuado. También tendríamos una estrategia espacial para seguridad y defensa y coordinar la presencia marítima en el mundo, algo, digamos, muy de moda por los temas de piratería en zonas conflictivas. Y claro, como en seguridad cabe todo, tenemos también pues, la lucha contra el terrorismo, promover el desarme, la no proliferación y el control de armamentos. Esos son más temas políticos. Y ya lo mejoramos introduciendo mejorar la resiliencia ante el cambio climático, las catástrofes y las emergencias. Desde luego, muy útil lo del cambio climático. Yo no sé si en el 2050, que es donde están los planes de actuación, vamos a tener ya carros de combate eléctricos que desde luego se van a quedar enseguida sin baterías en plena acción de combate y necesitarán un día entero de recarga, lo cual, digamos, muy eficaz, pero es lo que, desde luego, la tecnología hoy es que no permite ni que se mueva el peso de un carro de combate. A lo mejor es que lo que vamos a hacer es pasar a medir la huella de carbono en las maniobras militares exigiendo neutralidad de emisiones. Todo ello muy realista, como la guerra en Ucrania nos muestra lo que desdichada y tristemente es la realidad de un conflicto y que allí, digamos, no caben estas florituras. Pasemos al siguiente eje, que es invertir. Aquí, digamos, hay 4 líneas de actuación. Incrementar el gasto en defensa, optimizarlo buscando soluciones comunes, potenciar la cooperación estructurada permanente y el fondo de defensa, e invertir en innovación tecnológica desarrollando capacidades de nueva generación. Next Generation, término de moda. Sí, estamos como siempre. Ahora, eso sí, incrementar el presupuesto de defensa sí que es una necesidad, porque la crisis financiera de 2008 trajo importantes recortes a defensa. Es decir, ¿de dónde ahorramos de defensa? Que en Europa no va a haber guerras. Bueno, se estima que con respecto al nivel de gasto anterior, desde 2008, ha habido un descenso de inversión en defensa de 160.000 millones de euros. Claro, se han mermado mucho las capacidades europeas. Un punto interesante es el que hemos hablado de cooperación estructurada permanente, que es conocida por el nombre de PESCO, y que es la vía para buscar integración estructural de actividades militares en la Unión Europea. Son programas en que participan los países de forma voluntaria y así hay algunos en que participan solo 2 países y otros en los cuales participan 25. Comenzó en 2017 con la aprobación de 10 programas a los cuales se han ido añadiendo 10 más cada año. Y buscan una cooperación tanto en el diseño y definición de esas nuevas capacidades militares, logrando una mayor homogeneización de las mismas entre los distintos países europeos. Pensemos en la locura que es que haya 27 estándares o 27 definiciones para una misma actividad militar y la locura logística que representa, como también luego incentivar el posterior desarrollo y fabricación en Europa.
En todos los programas hay un país que actúa como director, miembros que se adhieren al mismo, y en algunos de ellos países que actúan como observador. España participa en 22 programas y es director de 2 de ellos. Quizá en otro programa de radio podamos tratar un poco estos programas militares que hay de cooperación en Europa. Y en cuanto a trabajar de manera asociativa, tenemos de reforzar la asociación con la OTAN y Naciones Unidas, así como organizaciones regionales como la Unión Africana o ASEAN, y también impulsar cooperación con socios bilaterales, USA, Japón y Reino Unido, que ahora se ha convertido en un socio bilateral. Y es muy importante, digamos, la asociación con la OTAN, porque la OTAN es la base de la defensa para la mayor parte de los países de la Unión Europea. Como ya se dijo en el programa anterior, que nos lo dijo el teniente general, realmente la OTAN es lo que funciona para la defensa y la Unión Europea, pues digamos, está como mero complemento y obliga a mantener lazos estrechos con la misma. Porque la hegemonía militar americana es actualmente la que tiene mayor capacidad de disuasión y seguridad para los países pertenecientes a la Alianza Atlántica. Por tanto, ello hace que, salvo en caso de agresión a uno de los países miembros, que hay un tema, digamos, de intervención automática, todas las actuaciones de la OTAN se subordinen a los intereses de Estados Unidos, realmente. Y claro, eso plantea problemas para la Unión Europea. Primero, la necesidad de desarrollar una cierta capacidad autónoma de la Unión Europea para actuar. Ya indicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, José Borrell, que la Unión Europea debe ser capaz de intervenir para proteger nuestros intereses cuando los americanos no quieran involucrarse. Que hoy por hoy eso no es posible. Luego, la asistencia en la Unión Europea de países no pertenecientes a la OTAN, claro, en caso de ser atacado uno de ellos, obliga al resto a prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Eso está en el Tratado de Lisboa. Pero ello no obliga a los miembros de la OTAN no pertenecientes a la Unión Europea. Aquí tenemos una cierta colisión de intereses entre las dos organizaciones. Y esto se ve un poco más evidente con el caso de un país de la Unión Europea como es Chipre. Chipre se incorporó a la Unión Europea en 2004. Pero claro, está el problema de que al norte de dicha isla se encuentra la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía, que la estableció tras la invasión de la isla en 1974, procediendo a una partición de la misma. Y a raíz de esta incorporación, Turquía, como miembro de la OTAN, tomó la decisión de bloquear intercambios formales entre las dos organizaciones, OTAN y Unión Europea. Como ahora, digamos, está interviniendo, bloqueando la entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, que no logran, digamos, desbloquearla. Así, una gran ventaja proporcionada por la OTAN es el establecimiento de estándares y normas operacionales a las cuales se han adaptado los ejércitos europeos y además todo el tema de las misiones y ejercicios anuales que le hace mantener una adecuada capacidad operativa. Porque de hecho, ¿cuáles han sido las acciones de defensa propias de la Unión Europea? Pues en los últimos años lo que tenemos es misiones de formación en seguridad en Somalia, República Centroafricana y Mali, la misión europea de consolidación del Estado de Derecho en Kosovo, una misión asesora para la reforma de la sociedad civil en Ucrania y una fuerza naval europea en el Mediterráneo que controla el embargo de armas a Libia y la exportación ilegal de petróleo. Todas ellas son misiones militares que no implican combate y dirigidas por el Estado Mayor de la Unión Europea, es decir, acciones muy limitadas tanto en número como en su capacidad.
Por eso, porque, digamos, la capacidad de defensa propia europea está, como hemos visto, muy limitada y además que se ha visto mucho más mermada por la salida del Reino Unido, porque el Reino Unido representa uno de los mayores presupuestos militares del mundo. El Military Balance de 2022 le daba como el tercer presupuesto militar del mundo. Bueno, pues su salida ha hecho significado una pérdida importante para esa capacidad militar europea. Y luego lo más importante, que es la voluntad, el que se quiera. Ya lo decía al final de programa anterior del teniente general, donde como en la Unión Europea, pues sí, hay muchísimas cosas, muchos temas en líneas, muchos planes de actuaciones, pero que luego hablábamos un poco sobre el eurocuerpo, las cifras que representaban, pero que después a la hora, digamos, de la actuación real se veía muy mermado. Y de hecho ya el actual presidente de la Comisión Europea dijo que lo que nos retiene hasta ahora no es una falta de capacidad, sino una falta de voluntad política. Y realmente un poco, pues eso es lo que podemos un poco hablar sobre realmente las capacidades reales de actuación militar a nivel Unión Europea. Y no sé si mis compañeros de tertulia querrán aportar algo sobre este tema. Mi general, mi coronel, ¿quieren aportar algún comentario sobre el particular? Bueno, yo simplemente un comentario, y es que las organizaciones multinacionales hay que tener claro que no sirven para nada. La única, la única intención que tiene, un objetivo, es compartir responsabilidades políticas y nada más. No hay voluntad de conseguir un objetivo, como se ha demostrado en Irak, en Afganistán, etcétera. Al fin y al cabo, lo que ha funcionado y lo que sigue funcionando es una potencia hegemónica con unas fuerzas auxiliares, como las legiones romanas, que eran las legiones romanas, y después tenía sus cohortes auxiliares y sus legiones auxiliares. Los tercios de Flandes igual. La potencia era España y los demás eran fuerzas auxiliares. Y estaba en la misma situación. Ahora mismo, la única potencia capaz de conducir una guerra es Estados Unidos. Y los demás somos fuerzas auxiliares. Y la Unión Europea no tiene ningún sentido porque no tiene ningún objetivo y todas las amenazas que está definiendo no son amenazas reales, es simplemente pura gaseosa, ¿no? Pues el terrorismo internacional, la delincuencia internacional, el cambio climático, que tendrá que ver eso con la Fuerza Armada, etcétera. Luego, yo creo que la Unión Europea ni tiene sentido ni tiene capacidad ninguna fuera de la ayuda humanitaria. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Totalmente de acuerdo. No, la Unión Europea no pinta nada. Es Estados Unidos quien marca, y de hecho lo estamos viendo en Ucrania, que es quien está armando y quien está. Y cuando dejen de armar y de enviar pasta, pues aquella guerra se acabará, como han hecho en otras cuestiones, ¿no? Bueno, ¿el coronel Collins quiere añadir algo al respecto? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el general Fontenla. ¿Por qué no hemos avanzado nada del final de la Segunda Guerra Mundial? El final de la Segunda Guerra Mundial fue una potencia prioritaria que fueron los Estados Unidos y unas fuerzas auxiliares que fueron el resto de Europa, de los cuales pues, Francia estaba destrozada, Alemania tenía unas limitaciones de ejército grande por haber sido la potencia derrotada. Inglaterra era la única que pudo tener unas fuerzas armadas importantes y poco se ha progresado en el sentido de que Europa fuera autosuficiente en su defensa. Sí me parecen interesantes dentro de Europa, hombre, tener un armamento alternativo, no depender tanto de los Estados Unidos. Los programas de armamento europeos, pues yo soy partidario de ellos. Así no tenemos que estar supeditados absolutamente a los armamentos europeos. Tenemos
tenemos unos armamentos propios. Quizá también deberíamos de tener una inteligencia propia, un sistema de satélites privado como es el de Musk, que está teniendo una actuación importante en la guerra de Ucrania, o estatales y coordinados por las Fuerzas Armadas. Sería conveniente también quizá tener unos ejércitos un poco más numerosos. Es decir, los ejércitos europeos son unos ejércitos mínimos, vamos, el mínimo imprescindible. Y bueno, pues arbitrar la forma de tener unos ejércitos más numerosos. Bueno, en líneas generales esto es lo que veo. Resumiendo, que lo que ha dicho el general Fontella, de que hay una nación principal que son los Estados Unidos y unas fuerzas auxiliares el resto de los países europeos. Pues así es, nos hemos quedado casi sin tiempo, mi coronel, y yo creo que mejor dejamos su parte para este programa. Ya le prometo que le daremos recorrido porque en cuestión de 2 minutos no va a quedar bien. Entonces, sí, el tema que usted quiere abordar es un tema muy interesante, desde luego, y lo vamos a hacer en otro programa. Yo, en este sentido, querría destacar la política de defensa con respecto a la Unión Europea del general de Gaulle, que era una política totalmente soberanista. Tenemos que recuperar nuestra soberanía y decidir en un momento dado si nos interesa ir o no con Estados Unidos o con otros. Y en eso yo creo que el general de Gaulle, hay que recordar que la sede de la OTAN estaba en París y el general de Gaulle los expulsó cuando se dio cuenta que quien manejaba la cuestión de la OTAN eran Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido. El general de Gaulle quería una política militar europea propia, independiente y soberana, que respondiera a los intereses geoestratégicos de Europa, no ser meros auxiliares de las guerras energéticas neocoloniales de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que se abre un debate ahora muy interesante con el tema de la guerra de Ucrania y viendo el papel de comparsa que una vez más tiene la Unión Europea a este respecto, que no es capaz de tener una política militar propia, soberana, fuerte, digamos, proactiva e inmediata, sino que vamos a rebufo de lo que digan los Estados Unidos. Bueno, de lo que diga el presidente de los Estados Unidos en cada momento, porque ya hemos visto que la política internacional de Estados Unidos ya ni siquiera es coherente gobierno tras gobierno como pasaba hacía décadas, sino que ahora llegan unos y parece que cambian. Lo vimos perfectamente en la cuestión de Afganistán y en otros temas. No podemos estar tampoco absolutamente entregados, pero sin duda esto sirve, y es un debate muy interesante el que ha abierto don Fernando Platones, para hacernos una idea de que tenemos una burbuja estratégica en la Unión Europea, y acompañado de los acertados comentarios del general Fontella y el coronel Collins de que tenemos que de alguna forma recuperar esa independencia y esa soberanía y esas capacidades propias, no depender de un tercero, que ya lo hemos visto en las guerras, por ejemplo, del Sid Ifni y en la cuestión del Sáhara, cómo fue en contra de los intereses de España, ¿no? ¿Quiere aportar algo, don Fernando, que quedan 30 segundos? Pues simplemente que Francia, de hecho, logró recuperar toda su industria militar que había quedado muy devastada tras la guerra y la ocupación alemana, y es una industria actualmente militar muy potente, mientras que la industria inglesa, muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ha ido muy para abajo. Ahí está, ese es un dato importante. Recuperando soberanía, recuperamos capacidades y posibilidad de toma de decisiones soberanas, y no como el ejército inglés, que parece que es un cúmulo de chatarra. Adelante, mi coronel. No obstante, Francia, de Gaulle, en el tema de Argelia, acabó sometiéndose a los dictados americanos. También es decir, le habían nombrado precisamente para que mantuviera Argelia francesa, y cuando estuvo en el poder, en cierto sentido, traicionó a sus compañeros de armas y a muchos franceses, y le dio la independencia a Argelia, una independencia traumática. Claro, estaban locos, que además con un contrasentido, que estaban locos porque se fueron los franceses, pero cuando se fueron los franceses, los argelinos que pudieron se fueron a Francia. Bueno, los pieds noirs, efectivamente, es un tema interesantísimo y tenemos que abordarlo, porque el apunte que ha hecho el coronel Collins es acertadísimo. Muchos patriotas franceses disolvió varias banderas de paracaidistas, que es el germen del Frente Nacional, el partido de Jean-Marie Le Pen, ¿no?
Queridos oyentes, muchísimas gracias. Como ven, temas candentes y aquí sí que hay una voz a la opinión pública española de lo que piensan los veteranos de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias a todos.